Seguimos en esta tertulia de miércoles 7 de septiembre de 2022 con Alberto Volonté, Gloria Robaina, Juan Pedromir y Patricia González. Vamos con otro tema de actualidad de estos últimos días. El fiscal de Fragrancia, Fernando Romano, que investiga los incidentes del domingo pasado en el interior del Gran Parque Central durante el partido clásico, consideró que no deben jugarse más clásicos con hinchadas visitantes cuando el escenario no es el Estadio Centenario. Romano, hablando con MBD Noticias de TV Ciudad, dijo inicialmente: la violencia en el fútbol no para, se va incrementando, no sé qué tiene que pasar para que no se puedan jugar más de esta manera. Consultado sobre estos dichos, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, respondió que jugar clásicos sin público visitante es entregarle el deporte a un grupo de violentos y consideró que el operativo policial fue exitoso. Esta mañana, el fiscal Romano, aquí en Perspectiva, respondió a estos dichos de González. Yo no comparto fundamentalmente la respuesta del director de Seguridad Ciudadana. Yo entiendo que un operativo exitoso, más allá de que no hubo lesionados ni ninguna vida que tengamos que lamentar, yo no podría llamar de exitoso un operativo donde hay 17 ómnibus de 50 que quedaron destrozados, donde ingresan un inflable o una tela donde después se infla y se prende fuego alusiva al rival, donde se ingresan banderas alusivas a la muerte y donde además se destruyen, se dañan todos los baños, se prende fuego en la tribuna, donde se engrasa la tribuna antes del ingreso de los parciales de Peñarol, pudiendo generar lesiones en personas que se pueden haber caído, donde ingresan parciales de Nacional de la tribuna Abdón a la tribuna Tilio García y comienza una pedrea de la tribuna Tilio García a la tribuna Escarones y la devolución de la tribuna Escarones a la tribuna García, ¿no? Si a eso le damos exitoso, yo por lo menos personalmente adentro del estadio no le llamo exitoso. Bueno, ¿cómo vieron estos hechos? ¿Están de acuerdo con que debería dejarse de jugar partidos clásicos con hinchada visitante cuando es en uno de los estadios, de los equipos por lo menos? Yo recuerdo que ya este tema lo habíamos discutido en una tertulia. No este tema, no esto concreto, pero sí esta cosa de las barras bravas, de las cosas que pasan, de la agresión entre unos cuadros y otros. A mí me parece que la postura del fiscal Romano, en definitiva, es lo de siempre. El hilo se corta por el lugar más débil. O sea, ¿por qué dejar a las hinchadas por fuera de un espectáculo? Y yo aquí no quiero ser insistente con el tema de los años, la edad y todo lo demás, pero las épocas vividas, ¿no? A veces mis nietos me dicen, claro, tú sos del siglo pasado. Sí, claro, yo soy del siglo pasado. Pero quiero decir, ¿por qué dejamos que el fenómeno de las barras, por qué dejamos que el fenómeno... O sea, yo creo que aquí, y por eso digo, me recuerda a otra tertulia donde lo discutimos, está faltando la mano firme con relación a esos temas. Estamos en un país donde todos sabemos quiénes son las barras bravas, donde todos sabemos con quién se relacionan las barras bravas, donde hemos sabido de legisladores que tienen relación con las barras bravas. Entonces, y donde está focalizado. Entonces, eso significa que de los partidos no pueden ir las dos hinchadas cuando sabemos que son grupos determinados, con nombres determinados, en un país donde no sería nada difícil determinarlo. O sea, ¿qué pasa hoy día con las cámaras, con todos los sistemas de seguridad que hay? ¿Cómo es posible que se hubieran engrasado las rejas y nadie los vio? ¿Cómo es posible que se rompan los baños y nadie vio que entran los baños? Entonces, aquí bueno, la postura... en eso coincidís con el fiscal Romano. Bueno, sí, pero lo que no coincido es... Vayamos al centro de donde está el problema y es ahí donde hay que tomar las medidas. No decir, dejemos a las hinchadas que no se encuentren. Pero ¿de qué estamos hablando? Si acá el gran disfrute es ir al estadio, y yo soy cero futbolera, ir al estadio para ver las reacciones de las demás hinchadas y cómo juegan. Yo en mi familia, digo, y mis nietos están divididos, Peñarol y Nacional. Y me parece que lo bueno del espectáculo es la cuestión, y no decir cortemos porque aquí hay un grupo de violentos que están instalados, que se sabe quiénes son, que se saben cómo se comportan y que han cometido hechos violentísimos. Digo, todo esto que dice el fiscal es verdad, pero ha habido muertes. Digo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y dejo el segundo punto para la segunda intervención.
A ver. Yo lo del fiscal no lo entiendo. Primero, un fiscal es el acusador en nombre de la sociedad. No sé qué está acusando. Bueno, esto dijo, hoy dijo en Perspectiva. Le hicimos esa pregunta y dijo que lo opinaba como ciudadano. Está bien. En ese lo que pasa, no quiero sacar el tema. Es como, a mí siempre me causa gracia cuando un ser humano ocupa una responsabilidad en el área que quieran, dice, no, ahora la responsabilidad la dejo en el ropero, voy a hablar como ciudadano. No, querido, tenés una responsabilidad pública, lo dijeron ustedes de alguna manera, la responsabilidad pública obliga a aceptar reglas de juego de los que están en la responsabilidad pública o de los que estuvimos, punto. Así que eso de separar, yo hablo como ciudadano, no, él cuando habla y viene a un medio público es el fiscal. Y el fiscal es el acusador público, no condena. Hay una confusión, y miren lo que pasa en la Argentina, en una acusación fiscal que parece que es una sentencia, punto y aparte. Hace pocos años, esto no es un tema generacional, pocos años, las hinchadas se mezclaban, en todas las tribunas, en la Olímpica sobre todo, o por ejemplo, la América, que era una tribuna cara, y la Platea América cara, iban generalmente los socios de determinados cuadros. Iban los socios de Peñarol o de Nacional. Y Amsterdam y Olímpica, Amsterdam y Colombes, había como una especie de código no escrito de la Amsterdam para uno, los Colombes. Bueno. Pero después en la Olímpica todo el público. Sí, yo soy muy futbolero. Y tengo una camiseta abajo puesta que no la voy a decir. La otra no tengo que decirla porque aparece por los poros. Entonces... Se asoma un bolsillo por ahí, Alberto. Se te asoma un bolsillo por ahí, Alberto. Sí, y eso que soy un hombre pobre, no es por dinero. Bien. Bueno, nunca perder el humor. Lo importante es esto. Hace pocos años, en la Olímpica, pongo el caso concreto, en la Olímpica estaba mezclado y en un gol y se levantaba la gente y otros se quedaban sentados. Eso fue hace muy poco. Ya cuando se dividió y se dijo no, en estas tribunas van los hinchas de tal y en los otros, yo creo que dimos un paso atrás gigantesco. Yo voy al contrario, viste que hay temas que te sentís, no con más autoridad, pero que podés opinar con cierta... Yo porque este es un tema esencialmente educativo y yo ante un educador me rindo porque es lo que se necesita. Pero ¿cómo educás tú? Así que tú educás y tú aceptás de que, ya está aceptado de que los uruguayos, cuando tienen camisetas distintas, tienen que pararse en distintos lugares. No. Eso es dar por perdida una batalla, y cuando lo que tenemos que reconocer, que los responsables de la batalla perdida somos todos. Y acá no hago distinto, porque hay una pérdida. Pero ¿cómo solucionamos? Ahí la pregunta para los dos es esa, ¿no? ¿Cómo solucionamos entonces? Porque ya tenemos 1.100 policías dispuestos para el operativo de seguridad. No hay una solución rápida, y que lo digas tú, Mir, ¿qué solución rápida hay en materia de educación o de formación? Ninguna, pero hay respuestas rápidas. Voy a decir, dicen, ¿y cómo entraron las bengalas? El cacheo de la policía no están cachando a delincuentes. Son chicas, muchachos que entran, los tocan más o menos. Si hicieran un cacheo como corresponde, primero no empiezan nunca los partidos. Y en segundo lugar, seguramente a algún cachador se le podía ir la mano hasta un tema de respeto. Así que entró la bengala porque la supieron esconder. En cuanto a la gallinita, la llevaron por pedazos, está explicado, y la armaron allí. Entonces... aquí lo que tenemos que pensar es, todos sabemos que hay un registro de gente inadaptada. Exactamente. Que la Asociación Uruguaya de Fútbol lo tiene y se lo pasa al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene tecnologías para con la carita y no entrar. Las barras Lo que yo le pediría al señor fiscal, ¿no? Que ordene investigar si los que están en las listas negras, ¿por qué entran? Porque
Si llega una persona, ese es un tema central. Hoy en el diario El País señalan que lo que está pasando, que empiezan a percibir que está pasando, es que algunos de los que habían sido puestos en la lista están volviendo, porque ya cumplieron con esa sanción que se les había aplicado y están volviendo a retomar poder y poder en las barras, y que vuelven con todo, dicen. Romina, estás dando la solución. En lugar de 1 año, suspender los 10. Pero además hay otro comentario adicional. Aparte de que están volviendo, la responsabilidad en torno a las barras bravas, tú lo dijiste muy bien, Gloria, de el mundo que rodea, para ser bien genérico, los intereses del fútbol, es horrible, de manera tal que se prueba de que gente que tiene entradas gratis, que es una manera de fomentar la barra brava, siguen recibiendo entradas gratis, sabiendo o a sabiendas de que son los que después van y rompen los baños. Entonces, yo lo que creo que esto es un tema educativo, es un tema de cultura. No, por favor, yo no quiero entregar terrenos. Varias cosas. Primero, creo que en relación a lo de los operativos o no, creo que en este país, en América Latina, en el mundo, esto es un tema, un temún de cómo las policías organizan esto. Yo no creería que fue un éxito. ¿No? Porque estoy pasaron. De acuerdo. Es raro decir. Eso pero creo que en general. El fiscal en general decía, claro, me parece que en general. Pero todos los daños que se hicieron, dijo, yo no considero que esto sea un éxito. Pero creo que no haya muerto creo nadie. Que no sé si en alguno de los casos diría que fue un éxito. Entiendo la posición de la policía de decir, bueno, si vas por un escenario de querés que no se muera nadie, no se murió nadie. ¿No? Como en algún momento en las elecciones de otros países decían, bueno, fue un éxito, pues no hay muerto. Bueno, depende de la vara que tenga uno. Yo preferiría que la vara fuera distinta, pero la verdad es que no necesariamente siempre lo es. Entonces también entiendo los dos puntos. Creo que hay como 2 dimensiones que quiero decir distintas. Uno es, el fútbol es uno de los poderes importantes de los países, ¿no? Es un poder económico, es un poder con incidencia política. Responsabilizar a los pobres y la falta de educación por este tipo de problemas, yo no lo comparto. O sea, me parece que la única manera de trasladar grandes sumas de dinero de un país a otro y que no parezca raro es vendiendo jugadores de fútbol. O sea, acá hay un problema, el problema del fútbol y de los gate y los FIFA, todo ese mundo es un problema de poder sustancial y sustantivo. En general, cuando se discute esto, es mucho más fácil decir, hay 5 inadaptados, que son los que necesitan educación, que en general son pobres, que en general son, ¿no? Y hacemos un prototipo de un hombre promedio, pobre, de un barrio, y decimos, bueno, el problema está ahí, y no decimos el problema está en que hay tipos muy poderosos en los estados, en los países, en el poder económico, que definen quién entra y quién sale. Porque esto es parte de un sistema privado, ¿no? Porque, de última, la FIFA y los cuadros de fútbol son parte del mundo privado, ¿no? ¿Es privado? ¿Es público? No es público, es privado. Lo definen personas privadas. Sobre un asunto que es de interés muy importante. Lo segundo que voy a decir es, yo formé parte en algún momento del movimiento cultural de Villa Española, que trató de poner arriba de la mesa una discusión distinta, y las respuestas de muchísima gente, y no voy a llevar esto al terreno de la política, hablo de la política en términos de la sociedad, es bueno, no, el fútbol no puede meterse en esto. ¿Qué era lo que disputaba Villa Española? ¿Cuál era la disputa que daba en la A? Vos decís, es un cuadro chico, ¿no? Bueno, es llevarle plantines a los otros jugadores, de regalar plantas, de confraternizar, de hacer huerta, de hacer una cosa distinta. Con esos gurises que están jugando al fútbol, que quedan de rehenes, de tipos muy poderosos. Entonces, eso es lo que quiero discutir cuando discutimos el fútbol. Porque entonces nos quedamos, no, si la policía tuvo un buen operativo, si no. Bueno, no, si hay 5 inadaptados que tiran una garrafa, ¿no? Ah, bueno, pero ¿cuándo vamos a discutir que hay gente que se enriquece sustancialmente con esto, que tiene poder de incidencia sobre otros términos de los poderes que sí están legitimados socialmente, como el poder político? ¿Cuándo vamos a discutir eso? ¿Cuándo nos vamos a plantear que ese es un punto de la discusión importante? Y lo último es decir, el fútbol... Y ahí hay un terreno sobre el que yo he estudiado poco, pero me parece súper interesante, que es una forma de manifestación social, emocional,
de canalizar emociones mayormente masculinas y masculinizadas, ¿no? En la construcción patriarcal. ¿No? Tengo un amigo en lo subjetivo que dice, yo solo lloro mirando a Peñarol. O sea, solo, ¿no? El único lugar en el que puedo llorar es en el estadio. Yo no lloro en otro momento de la vida. Entonces le digo, bueno, aprovechás la lloradita, la otra cosa que te pasan, para llorar ahí. Y creo que, y si lo pensás, hay una construcción patriarcal, masculina, sobre la gestión de la emoción y eso de la pasión puesta ahí, que hay algo que está bueno analizar como sociedad, qué le ponemos ahí y cómo la gente se transforma un poco y pone otras cosas de su impronta. Y yo creo que sobre eso también hay que tener conversaciones sobre cuáles son los límites, pero no en términos de culpar a las personas particulares, sino tratar de interpretar el complejo entramado social y de la masculinidad que se expresa en la socialización de las personas, no solo en la educación, ¿no? Porque creo que está bien, la educación puede tener un punto importante, pero tiene que ver con la socialización más primaria. O sea, esto, ¿no? La mayoría de la gente soy de un cuadro porque mi padre me llevaba al cuadro y me llevaba a la cancha y tiene una transferencia social estructurante distinta. Dejo ahí. A ver, Juan Pedro, a ver el educador. Wow. ¿Cómo resuelve esto? ¿Educador? Y yo no escondo aurinegro desde niño, ¿no? Y yo he llorado, y lloro en el estadio, he llorado en el estadio, sobre todo en aquel 5-0. Pero bueno, eso vamos a dejarlo de lado ahora. Hablando en serio, creo que hay dos dimensiones. Hay una dimensión, al menos yo lo veo por ahí, lo preparé así, hay una dimensión policial y de inteligencia. Creo que hay un proceso que el Ministerio del Interior, yo no vería el proceso como efectivo solamente, como planteaba Patricia, por la cantidad de no haber muertos. Creo que todo el operativo que generó que entre personas que no estaban habilitadas, la situación previa de un parque central que acondicionó específicamente toda una tribuna para que fuera una hinchada y fue violenta desde el punto de vista que se preparó para que esa hinchada pasara mal. Entonces fue todo violento. Ya desde el punto de vista desde preparar a concentrar a la gente en un mercado para que fuera en ómnibus, todo fue muy violento. Y creo que hay un tema de inteligencia policial que... Concentrar no sé cuántas horas, ¿no? Pensemos, el que quiere ir al estadio en un partido clásico como este tiene que disponer de todo el día. Al hincha común que va con los pibes, que va... Nos han corrido del fútbol. O sea, el hincha común y corriente nos hemos corrido del fútbol por la dinámica violenta que se genera en los espacios de fútbol, porque o formás parte de esa manada o quedás por fuera. Pero digo porque es un punto interesante, porque ya se corrieron esas. No, la familia está corrida ya. Los cantos de las hinchadas, ¿no? Claro. Si uno ve, ojalá algún día llegue un momento donde en Uruguay, cuando se cantan los disparates que se cantan, se para el fútbol y bueno, muchachos, así no podemos seguir. Claro. Vámonos para adentro, porque esto, en el mundo de hoy, con las sensibilidades de hoy, que podemos ver las cosas de una forma diferente a hace años atrás, hay cosas que no podemos admitir. Entonces, así como no admitimos cantos racistas, tenemos que separar, tenemos que admitir la violencia homofóbica que se transmite, la promoción de la violencia y el gesto de la alegría por el asesinato a muchachos en otras. Son situaciones espantosas. Habla, en el fútbol se concentra en ese espacio que no es de clase, porque no son los sectores populares, porque los sectores excluidos no llegan a los estadios. Exacto. Bueno, ¿crees que cuando se habla de los que rompen cosas no se refiere a eso? No. Los sectores excluidos no llegan. No llegan. Los sectores excluidos no llegan. Entonces, creo que hay un punto que es, vuelvo al hilo, perdón, hay un tema policial y después hay un tema que sí me parece que es de construcción de convivencia con el otro. Construcción de convivencia. Y somos una sociedad que cada día, por eso no estoy de acuerdo con el fiscal en esa mirada. Hay un tema policial, inmediato tomará la policía la decisión y tengo que confiar en los técnicos de inteligencia que tomen las decisiones. Y creo que hay decisiones que si los técnicos de inteligencia deciden por seguridad,
bueno, son los responsables y harán lo que tienen que hacer. Pero creo que hay una mirada a largo plazo, que es cómo seguimos construyendo una sociedad de encuentro. En este caso se desconstruyó. Se desconstruyó. Que se ve en el tránsito, que se ve en la construcción de cómo una ciudad nos encontramos siempre solamente con los que son como nosotros, cómo el espacio público se ve absolutamente vandalizado, imposibilitado de ocupar, cómo se desarrollan desde barrios privados, espacios privados. Creo que eso tiene que ver con esa convivencia con el que creemos distinto, entre comillas, pero que es muy igual. Sí, sí. En el fútbol hace síntesis, pero no es solamente el fútbol, pero es doloroso, duele Total. Lo que pasa. Yo quiero contestarle una cosa a Patricia. No íbamos a hacer segunda vuelta porque estamos pasados, pero rapidito, a ver. No, mi respuesta a lo que decía Patricia, yo no creo que sea solo una cosa de estigmatización de los pobres, los que quedan fuera, los inadaptados. Hoy el fenómeno de las barras en Uruguay es de gente muy poderosa. Entonces, y ese es un tema que están delinquiendo permanentemente. Entonces no creo que vaya por ahí, creo mucho más lo que... En alianza con los clubes, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, y son tipos muy pesados. Y con las dirigencias pesados. de los clubes, ¿no? Totalmente de acuerdo, y pero además son tipos muy incorpora otro pesados. elemento también, porque están los clubes, los dirigentes, pero también hay situaciones de amenazas... Sin duda. A los dirigentes, a los propios jugadores, a los dueños técnicos, del fútbol. Y los dueños, ¿no? Hay dueños. Bueno, y los capos de las barras. ¿Qué dueños? Y los capos de las barras y sus vinculaciones con el narco y con todo lo demás. Entonces digo, acá hay gente pesada sostenido y poderosa. por un mercado. Totalmente de acuerdo. Pero entonces, no, eso como punto de que no es que acá son los inadaptados. Ahí hay un fenómeno que como sociedad no lo estamos encarando bien. Y muy sintético con si fue exitoso o no fue exitoso. Para mí fue un horror desde el comienzo. O sea, toda esa cosa que se fue generando, y la policía, y tantos policías, y todo eso genera violencia, genera ir preparando un enfrentamiento. Entonces me parece que las respuestas de ayer, tanto del ministro como del director de convivencia, fueron respuestas en lo de siempre, ¿viste? Peñarol contra Nacional. No, fue exitoso, como 6 nada más en todas las cosas que pasaron. Y el fiscal lo mismo, diciendo, pero pasó todo esto, entonces no podemos decir que es exitoso. Sin duda, aquí habría que haber detenido muchísimo más de 6. Él decía que tienen ya elementos, por suerte, bueno, hay muchos Dios elementos quiera. Más para seguir deteniendo y ver quiénes están involucrados. Creo que el Ministerio del Interior no tiene una buena política con respecto a esto, y como te digo, de acuerdo con Patricia, es que la fomentaron 5 días antes con todo lo que fue. Se necesita movilizar 1000 policías, pero estamos hablando incluso desde el punto de vista económico, de la administración del Ministerio del Interior, de sus estrategias. Yo no sé si es buena o mala la estrategia policial o la de inteligencia, pero digo, la actitud del Ministerio del Interior me parece que en este caso no estuvo correcta. Sinceramente, en el Uruguay, como está legislado y organizado el fútbol y otras actividades, es un espectáculo público, no es propiedad de nadie, no es propiedad de ningún poder económico y no es propiedad de ningún club. Eso tiene que quedar claro. No debería. No, yo confieso por mi formación de abogado que tengo un gran apego a la ley y a los reglamentos. El fútbol es un espectáculo público, por lo tanto, los espectáculos públicos están organizados por el Estado, que limitan, que reglamentan todo espectáculo público. Que no se cumplan los reglamentos es otra cosa. Es bueno que recordemos que el fútbol es un espectáculo público. Con ganancias privadas. El tema de las ganancias privadas es un tema universal si derrumbamos el sistema capitalista y nos quedamos con otro sistema. Estoy de acuerdo de que en otro momento se discuta también ese tema. Si no tiramos el capitalismo no podemos jugar el fútbol. Pero hoy el deporte, el fútbol, esencialmente popular, transversal, para todos, absolutamente, que los que no van a los deportes precisamente son los que están excluidos, no se sienten atraídos por la mayoría, que es las ganas de ver algo lindo, precioso, y esa es toda la sociedad uruguaya. Dentro de un espacio público, eso tiene que quedar claro, porque si lo olvidamos, pero Alberto, ahí vienen los defectos. Pero está la seguridad que se instrumentan los propios estadios. Precisamente. Porque se dice que eso es un espectáculo privado. Pero por eso no entra el tiempo es escaso, pero ¿por qué no vemos? Pasó en los últimos 5 años, 10. ¿Quién
tenía la seguridad dentro de los estadios? La policía. Un buen día se sentaron los poderes, en cualquier gobierno, los poderes públicos y privados, los dueños de los clubes, los directivos de los clubes, que en el Uruguay no llevan por acciones, sino pues los tienen que votar, porque es el fútbol uruguayo, que es a diferencia de otro fútbol del inglés, que cada cuadro es una sociedad anónima. Acá no. Entonces, estas cosas tienen que quedar claras monolíticamente, porque no son distintas opiniones, es la realidad. Entonces, ¿qué pasó? Se llegó a un acuerdo, la policía no entra más a las canchas de fútbol, pero se convalidó. Entonces, cuando el Ministerio del Interior dice fue un éxito, es porque se limitó la función de la policía hasta la puerta, hasta el cacheo. Después, lo que pasa adentro se resolvió, bien o mal, pero en consenso, donde no hubo nada más que un acuerdo de que porque el fútbol es un espectáculo público, no privado, te tuvieron que sentar y decir: la seguridad dentro del estadio, dentro de un baño. Antes, en la puerta de un baño había un policía, donde se vendían los frankfurter, es decir, las comidas, estaba la policía. La policía lo haría bien, mal o regular, se la sacó. Entonces, si nosotros a veces, no son muchos temas, en el Uruguay, en nuestra sociedad, que es diferente a otra, no es mejor, pero es diferente. Y yo me quedo con esta, y no es falso patriotismo, con la nuestra. Hay cosas muy claras que no llegan a nosotros. Uno es, el fútbol es un espectáculo público. En Inglaterra es un espectáculo esencialmente privado. En Italia es un espectáculo esencial. Bueno, pero es que es así, no es algo que venga a improvisar. Por Dios, importa la diferencia entre un espectáculo público. Pero no está en discusión, que es un espectáculo público no está en discusión. Yo lo que estoy discutiendo es que hay ganancias privadas y responsabilidades privadas de las que no hablamos. Pero el tema es que las ganancias... Hablemos de lo privado. Pero las ganancias no inciden en el caso del Uruguay. Pero ¿cómo no van a incidir? ¿Cómo no van a incidir? ¿Quién se queda con la plata del espectáculo público? ¿Quién se queda? Bueno, vengamos a discutir sobre esos nombres. ¿Quién se queda con la plata de las transmisiones? ¿Quién se queda con la plata de los clubes? Pero hay impuestos. Bueno, quiero ver. Yo lo que quiero ver cuánto, quiero ver la proporción, quiero ver el enriquecimiento, quiero ver eso. Eso me parece bien, se pide, se logra. Que Peñarol, como institución, su dinero lo reparte en sueldos y en jugadores, no tengo la menor duda, no se queda nadie con un peso. En Nacional lo mismo y en todos los clubes. Y cuadros de barrio gloriosos como Villa Española, como Defensor, como Danubio, cuadros que luchan con las necesidades y que muchos vecinos, y seguramente... Usted maneja una certeza que yo no manejo, claramente. Bueno, ¿no? Me alegro. Sí, no sé por qué tiene esa certeza, otras, yo no la siendo bolsilludo, estaba cuando era más joven por Defensor, por Los Tuertos, que era el cuadro de mi padre, y lo digo con orgullo, el de la farola, pero que yo no lo abracé, así que tampoco fue mi tradición familiar. Nací bolso porque bolso soy. Pero voy a esto, si no la gente va a creer que esto es un juego de intereses y poderosos. Este es un juego de cultura, este es un juego de educación, este es un juego porque que las barras bravas generalmente, y no quiero dar nombres, basta saber quiénes integran las barras bravas. Y los directorios de los digamos también quiénes integran, porque hablamos de las barras, no hablamos de los directorios, de los cuadros poderosos. ¿Quiénes integran? Pero quiénes son poderosos, ¿qué vamos a tener? No hay poderosos en el fútbol. En el fútbol, así no queda lugar para los telegramas, Alberto. Solo esto, en el fútbol uruguayo no hay poderosos. Ojalá hubiera poderosos. Pensá esto, Peñarol, 3 copas del mundo, Nacional, 3 copas del mundo, nunca más, no tenemos poderes, no hay que preocuparse.